Muy buenas noches para todos. La verdad que es un gusto poder estar aquí en la casa de nuestro Dios para continuar con la programación de Semana Santa. Un saludo para todos quienes nos están acompañando también a través de las redes sociales. Agradecemos su compañía y también agradecemos y damos una bienvenida a quienes están aquí hoy con nosotros en la casa de Dios. Lamentablemente nuestro pastor Josniel hoy no nos puede acompañar porque está sufriendo un quebranto de salud, así que hoy me toca la responsabilidad de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Como sabemos, hoy es una programación especial, o esta semana es una programación especial que tiene que ver con la Semana Santa. Y la Semana Santa generalmente nos sitúa en los momentos más solemnes de la historia de la humanidad, que tiene que ver obviamente con la cruz de Cristo, con su crucifixión, con su pasión, con todo el sufrimiento que Él pasó aquí en esta tierra. Allí no solo se define el destino de Jesús, sino que también se define el destino de todos los que alguna vez han caminado con Él. En ese escenario aparecen dos hombres, aparecen dos discípulos, dos seguidores cercanos de Jesús, dos personas que siguieron a Jesús, que caminaron con Él, que siguieron al Maestro durante los 3 años que Él estuvo con su ministerio aquí en la tierra. ¿Y cuáles son esos dos discípulos? Son Pedro y Judas. Ambos estuvieron con Jesús, ambos reconocieron a Jesús como el Mesías, ambos escucharon sus enseñanzas, presenciaron sus milagros y también recibieron las advertencias que Jesús dio durante esos 3 años que tuvo de ministerio aquí en la tierra. Sin embargo, el final de cada uno de estos discípulos, de cada uno de estos seguidores, fue radicalmente diferente. Y en esta noche vamos a hablar, no vamos a hablar solo de Pedro y de Judas, vamos a hablar también de nosotros. Porque en la historia de estos dos discípulos, cada uno de nosotros puede verse reflejado. Vamos a hablar en primer término de Pedro y vamos a buscar en el Evangelio según Mateo, el capítulo 4, los versículos 18 al 20. Pedro fue un hombre que fue llamado por Jesús. Y dice allí el Evangelio que mientras iba Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Allí Jesús se acerca a Pedro, se acerca a la barca y le dice, sígueme. Y Pedro, sin dudarlo, dejando las redes, dejando su oficio, dejando su seguridad, dejando a su padre, dejando a su familia, decide seguirlo. Pedro no buscó a Jesús, fue Jesús quien buscó a Pedro. Y esta es una verdad poderosa. No es el ser humano el que toma la iniciativa. Es Dios quien siempre toma la iniciativa de buscarlo. Pedro comenzó a caminar con Jesús y en ese camino su fe fue creciendo. No era perfecta, pero era una fe real.
En Mateo, el capítulo 16, Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 16, vemos a un Pedro que hace una de las declaraciones más impresionantes y más profundas de las Escrituras. Allí Pedro dice: respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo llama a Pedro bienaventurado, porque le dice: no es algo que se te ocurrió a ti, realmente lo estás diciendo porque fuiste inspirado por el Espíritu Santo. Pedro no solamente escuchaba a Jesús, Pedro también creía en Jesús. Pero más aún, Pedro aprendió a confiar en Jesús. Y en Mateo, el capítulo 14, allí se cuenta una historia impresionante. Jesús, luego de hacer uno de los milagros también más grandes de su ministerio aquí en la tierra, decide ir a orar y envía a sus apóstoles, a sus discípulos, a que crucen el mar. Ellos empiezan a navegar y en la mitad de la noche, cuando se desató una tormenta, ellos ven algo que viene hacia ellos por el mar. Y era, como sabemos, Jesús que venía caminando hacia ellos. Y Pedro, haciendo uso de esa fe impresionante que lo caracterizaba, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Pedro salió del barco y comenzó a caminar sobre el agua. La historia obviamente nos dice que Pedro luego dudó, que Pedro luego comenzó a hundirse. Pero Pedro fue el único que salió de la barca. Pedro fue el único que se animó a responder al llamado que Jesús hizo. Pedro tenía errores grandes. Era impulsivo, tenía debilidades, pero tenía algo que era muy, muy importante. Pedro tenía un corazón dispuesto. Él estaba dispuesto a seguir a su maestro a donde fuera. La vida de Pedro fue siendo transformada. Y en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, vemos una situación importante. Allí está Jesús con sus discípulos en el aposento alto. Allí está Jesús con ellos para participar de la Pascua, para celebrar la Pascua con ellos. Y en ese momento también establece algo muy importante para nosotros hoy, establece la Santa Cena. Pero antes hace una demostración importante de humildad. Se ciñe con una toalla, toma un lebrillo y procede a lavarle los pies a los discípulos. Pedro se resiste. Le dice: no me lavarás los pies jamás. Tú, a mí, el Rey del universo, no me vas a lavar los pies. Pero cuando Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino, cuando entiende lo que representa eso, Pedro le dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro pasa de resistirse a rendirse, pasa de negarse a entregarse. Sin embargo, Pedro tenía muchísimo que aprender. Saliendo del aposento alto, después de haber celebrado la Pascua, después de haber instituido la Santa Cena, allí en Getsemaní, cuando los enemigos de Cristo
vienen a capturarlo como si vinieran detrás de un delincuente, Pedro reacciona de forma impulsiva. Pedro reacciona mal. Y en esa reacción le corta la oreja a una persona. Luego hace una declaración también impulsiva, pero basada en la seguridad propia. Y le dice a Jesús, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Sin embargo, Jesús ya le había advertido, antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y Pedro no aceptó esa advertencia de Jesús. Él, apoyándose en su confianza propia, le dijo a Jesús, aunque todos te dejen, yo te voy a seguir si es necesario aún a la muerte. Pedro no creyó hasta que sucedió. Cuando Jesús es arrestado, Pedro lo sigue a Jesús, pero lo sigue de lejos. Y ahí comienza la caída de Pedro. Primero es una distancia de la que se aparta de Jesús, luego viene una negación, luego viene otra y una más. Y Pedro le falla a su maestro. Y entonces canta el gallo. Y en ese momento en que Pedro escucha el canto del gallo, reacciona y se da cuenta de lo que hizo, ocurre algo que cambia todo. Jesús le dirige una mirada a Pedro. Jesús lo mira. Y encontramos ese hecho allí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, el versículo 61. Dice la Biblia, entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esa mirada que Jesús le dirigió a Pedro no fue una mirada de condena, fue una mirada de amor. Una mirada que le recordó quién era Jesús y cuánto lo amaba. Y Pedro, al darse cuenta de su pecado, dice la Biblia, que salió y lloró amargamente. Ese es el punto clave. Pedro no sintió culpa. Pedro se arrepintió genuinamente. Pedro reconoció su error y lo confesó delante de Dios. Ahora vamos a hablar de Judas. Judas no tuvo una relación profunda con Dios, tuvo una relación superficial. A diferencia de Pedro, Judas no aparece como alguien que fuera llamado directamente por Jesús. Jesús no lo eligió a Judas como un discípulo. Fue Judas el que se acercó al grupo. Fue Judas el que pidió seguir a Jesús. Fue Judas el que le suplicó a Jesús que lo dejara seguirlo como su discípulo. Y Judas se acerca físicamente, pero su corazón nunca estuvo completamente entregado a Jesús. En el Evangelio de Juan, el capítulo 12, los versículos 4 al 6, leemos lo siguiente. Juan, capítulo 12, versículos 4 al 6.
Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios para ayudar a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón. Como encargado de la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas no se acercó a Jesús porque quería ser específicamente su discípulo. Judas se acercó a Jesús por interés. Judas robaba del dinero que ellos tenían para cubrir sus necesidades. Caminaba con Jesús, pero vivía con un pecado oculto. Escuchaba la verdad, pero no la practicaba. Judas sí creía realmente que Jesús era el Mesías. No hay duda de eso. Él lo repite varias veces. Pero nunca confió verdaderamente en Jesús. Porque creer no es lo mismo que rendirse. Creer no es lo mismo que entregarse. En Santiago, el capítulo 2, el versículo 19, se dice que también los demonios creen y tiemblan. Es decir, Satanás cree también en la existencia de Jesús y tiembla frente a Jesús, pero no está entregado a Jesús. Judas tenía conocimiento, pero no tenía entrega, ni su corazón había sido transformado. Y allí en el mismo capítulo, en esa historia que leímos, cuando María unge a Jesús con perfume, Judas la critica. Y Judas critica a Jesús. Se incomoda con la adoración genuina. Cuando alguien no está verdaderamente entregado, la adoración genuina le molesta. Y a Judas le molestó que María Magdalena ungiera a Jesús. Y allí disfraza su avaricia de preocupación por los pobres. Un corazón no convertido siempre encuentra excusas. Y allí en el mismo momento en que Pedro primero se negó a recibir el lavamiento de los pies, allí en ese momento tan solemne en que Jesús participó de la Pascua con sus discípulos, allí donde les dijo: cuánto he deseado participar de esta fiesta con ustedes, allí también Jesús anuncia la traición de Judas. Pero Judas, frente a esto, no se detiene. Judas no piensa en qué es lo que iba a hacer, sino que por el contrario, salió del lugar donde estaban, salió del aposento alto después de haber participado de la Pascua y de la Santa Cena, y fue y vendió a su maestro. ¿Y a qué precio lo vendió? La Biblia nos dice que lo vendió por 30 piezas de plata. Y 30 piezas de plata eran el precio que se pagaba por un esclavo. 30 monedas. Ese fue el precio que Judas le puso al Hijo de Dios. Lucas, el capítulo 22, el versículo 3, dice algo sumamente preocupante, sumamente triste. Dice: entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, uno de los 12. Judas era uno de los discípulos que había estado 3 años con Jesús, que había recorrido caminos con Jesús, que había escuchado sus enseñanzas, visto sus milagros. Pero Satanás entró en su corazón. Cuando el corazón no está rendido a Cristo, queda expuesto y obviamente Satanás aprovecha la oportunidad. Finalmente, Judas entrega a su maestro con un beso.
Y después, cuando se da cuenta de lo que había hecho, de lo que provocó su conducta de entregar a su maestro, el Evangelio según Mateo, el capítulo 27, versículo 3, dice que Judas sintió remordimiento. Sintió culpa por lo que había hecho. Devolvió el dinero, reconoció su error, pero hay algo que nunca hizo. Él no volvió a Jesús, no buscó perdón. Él no se arrepintió genuinamente. Se quedó atrapado en la culpa, en el orgullo, en la desesperación. No vino a Jesús en busca de la oportunidad de la salvación. Y lamentablemente la Biblia nos cuenta que Judas terminó quitándose la vida. Entre Pedro y Judas hay una gran diferencia, pero tienen mucho más en común de lo que parece. Ambos siguieron a Jesús, ambos pecaron gravemente, ambos fallaron en el momento crucial, pero hay una gran diferencia que no estuvo en la caída. La diferencia estuvo en la respuesta, en las respuestas que ellos dieron a la situación, al momento en que se dieron cuenta de su error. Pedro lloró amargamente y volvió a Jesús. Se arrepintió genuinamente y volvió a Jesús. Judas sintió culpa y se alejó. Pedro se humilló y pidió perdón. Judas se encerró en su orgullo y no buscó el perdón de Jesús. Pedro fue restaurado, pero lamentablemente Judas fue destruido. La diferencia es una sola palabra: arrepentimiento. Pedro se arrepintió cuando se dio cuenta de su error. Judas solamente sintió culpa y remordimiento. Y ahora voy a decir algo que siempre digo cuando me toca presentar la palabra de Dios. Si nosotros solamente leemos y no lo aplicamos a nuestra vida, es simplemente historia. Ahora, si lo aplicamos a nuestra vida, realmente tiene valor. Romanos, libro de Romanos, el capítulo 3, el versículo 23. Allí el apóstol Pablo nos dice algo muy importante. Dice allí: por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios. La versión Reina Valera de 1960 dice, dice, fueron destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. No hay nadie que no tenga pecado, solamente Jesús. Todos en algún momento hemos sido como Pedro y también hemos sido como Judas. Hemos fallado, hemos negado a Jesús con nuestras acciones. Hemos dudado, hemos pecado y sabemos que la consecuencia del pecado es una sola. El apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 6, el versículo 23 nos dice: la paga del pecado es la muerte. Pero es ahí donde aparece algo fundamental, algo crucial. Ahí aparece la cruz. Isaías, capítulo 53, versículo 5,
Isaías 53, versículo 5, nos dice lo siguiente. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Allí el profeta Isaías está hablando de Jesús. Y dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Dice que Jesús tomó nuestro lugar. Jesús murió por Pedro, murió por Judas y también murió por ti y murió por mí. Hoy estamos frente a la misma decisión que tuvieron que tomar Pedro y Judas. Hoy podemos decidir ser como Pedro, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos genuinamente y volver a Jesús y permitir que Él transforme nuestra vida. O podemos ser como Judas, quedarnos en la culpa, dejar que el orgullo nos domine, alejarnos de Dios y terminar en desesperación. Jesús hoy sigue dirigiendo la misma mirada que le dirigió a Pedro. Y así como miró a Pedro, también te mira a ti y me mira a mí. No nos mira con condena, sino nos mira con amor. Nos mira dándonos una nueva oportunidad. Jesús dijo algo que quedó registrado en el Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 28. Y allí dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. No importa cuánto hayas fallado, lo que importa es lo que vas a hacer hoy. Dos discípulos caminaron con Jesús. Uno eligió el arrepentimiento y encontró la vida. El otro eligió el orgullo y encontró la muerte. Hoy nosotros también estamos caminando con Jesús. Hoy tú también estás caminando con Jesús. La pregunta no es si has fallado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Serás como Pedro o serás como Judas? Dios nos dice en su palabra, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. Y también la Biblia nos dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de oportunidad. Hoy es el día en que debemos tomar la decisión. Hoy es el día en que necesitamos decidir si estamos por Jesús o contra Jesús. Hoy necesitamos decidir si vamos a actuar como Pedro o como Judas. Que Dios te bendiga grandemente y que el Espíritu Santo obre en tu corazón de tal manera que podamos elegir la vida, que podamos elegir actuar como Pedro, arrepentirnos y volver a Jesús. Vamos a finalizar entonando un himno que Silvio va a compartir con nosotros en la pantalla y luego vamos a orar. Tierno llama que Jesús nos invita, llámate
a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid, tierno y amante Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Síguele amando porque dilatamos. Llámate aquí a mí. Tantas mercedes en poco tendremos. Llámate aquí a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid, tierno y amante Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Viña de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid, tristes, cansados, venid, tierno y amante Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, porque tú enviaste a Jesús para que viniera a este mundo a darnos la posibilidad de reconciliarnos contigo, a darnos la posibilidad de la vida eterna. Señor, sabemos que fuimos nosotros quienes nos apartamos de ti. Y agradecemos también porque fuiste tú quien nos elegí, quien nos llamaste para ser parte de tu pueblo. Queremos en este momento entregarte nuestra vida, entregarte nuestro corazón, para que tú obres de tal manera en nosotros que podamos actuar tal como actuó Pedro, que podamos entregarnos completamente, entregarnos sin reservas, arrepentirnos frente al pecado, volvernos a ti de todo corazón y elegir la vida. Y queremos suplicarte que nos ayude, Señor, también a prepararnos para el encuentro con Jesús, que sabemos que está muy cercano. En este momento que vamos a retirarnos a nuestros hogares, suplicamos, Señor, que tus ángeles nos acompañen y que también tu Espíritu Santo prepare nuestra mente y corazón para que podamos volver mañana para seguir conociendo tu voluntad. Señor, sabemos que en nosotros no hay mérito alguno. Por eso es que te pedimos y te agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén.